Amigos, en este video voy a reaccionar a un comentario de un suscriptor en el video de mi canal Transforma de Laplace de una integral, demostración de la fórmula. Y el comentario que me hace es esto, y lo voy a leer. Pero ¿cómo sabes que h de beta no diverge?, me pregunta, y yo le respondo: si ese es positivo, el límite tiende a cero por la función exponencial, pero si ese es negativo, puede haber una divergencia. En un próximo video lo puedo explicar con más detalle y con algunos ejemplos. Bueno, primero quiero agradecerte por tu comentario y con todo gusto voy a responder a tu pregunta. De ser posible, vamos a sacarle el mayor jugo posible, porque tú me preguntas: ¿cómo sé que el límite cuando beta tiene infinito de h de beta no diverge? Entonces, para eso tenemos que analizar a detalle este límite, y va a ser lo siguiente. Va a ser el límite cuando beta, en este caso le voy a llamarle x, entonces va a ser el límite cuando x tiene infinito de h de x que multiplica la exponencial de menos sx. Tenemos este límite. Lo que podemos hacer aquí es aplicar una de las propiedades de los límites. Si yo tengo el límite de un producto, va a ser el producto de los límites, y esto va a ser igual el límite cuando x tiene infinito de h de x, y esto multiplica el límite cuando x tiene infinito de la exponencial de menos sx. Ahora lo que nos va a llevar es analizar dos límites, este límite y este límite, porque si calculamos cada uno de los límites, hacemos el producto y obtenemos un valor. Primero vamos a analizar este límite. Yo tengo el límite cuando x tiene infinito de h de x. Entonces me preguntas: ¿cómo sé que este límite no diverge? Lo que te puedo decir es de que sí hay posibilidades de que este límite diverja, dependiendo de la función h. Porque vamos a suponer que este límite tiende a un cierto valor, que en este caso le voy a llamarle L. Y esto va a multiplicar, y ahora vamos a ver este límite. El límite cuando x tiene infinito de la exponencial de menos sx. Vamos a fijarnos en el exponente. Tengo menos sx. ¿Qué pasa si s es positivo? Entonces va a ser una función decreciente. Y si yo calculo este límite, esto se acerca a 0. Pero ¿qué pasa si s es negativo? ¿Qué va a suceder? Ahora se vuelve una función creciente. Y entonces este límite tiende a infinito. Y entonces sí tendríamos una divergencia con respecto a este límite. Por ejemplo, suponiendo de que L tiene infinito y este límite también tiene infinito. Entonces tendríamos el producto de infinito por infinito. Entonces si yo tengo el producto de infinito por infinito, esto va a ser infinito. Sí, hay posibilidad de que haya divergencia, pero lo vamos a analizarlo suponiendo de que S es positivo. Entonces esto vale 0. Y hacer este producto, conociendo una de las propiedades de los números reales, es igual a 0. Bueno, ahora la pregunta sería: ¿realmente este límite vale 0? Porque también hay que tomar en cuenta de que L, ya sea que L tienda a infinito o también de que L tienda a menos infinito. Entonces tendríamos esta indeterminación. Va a ser infinito que multiplica 0 o menos infinito que multiplica 0. Pregunta: ¿esto sería igual a 0? ¿Este límite? ¿Realmente esto valdrá 0? Porque yo así lo supuse, para que podamos encontrar la transformación de Laplace de una integral. Ahora hay que tomar en cuenta que en la transformación de Laplace no se utiliza todas las funciones, sino solamente ciertas funciones. Por ejemplo, algunas funciones que no se utiliza es el logaritmo natural. Tampoco no se utiliza la tangente de t, la secante de t, y así entre otras funciones, sino que la transformación de Laplace
solamente converge para ciertas funciones y no para todas. Entonces por esa razón supuse que este límite tiende a 0, tomando en cuenta que no se utiliza pues todas las funciones. Pero bueno, entonces tenemos que salir de esa duda. Si este límite tiende a 0 y bajo qué condiciones va a cumplir. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Tomando en cuenta de que L tiende a más menos infinito, este límite también lo puedo escribirlo de otra forma. Porque la exponencial de menos Sx, yo lo puedo escribirlo como la exponencial de Sx elevado a la menos 1. Estoy aplicando una de las propiedades de los exponentes. Si yo tengo una base elevada a un exponente y luego se eleva a otro exponente, entonces va a ser la base elevado al producto de los exponentes. Y entonces aquí tendría la exponencial de menos 1 que multiplica a Sx y va a ser la exponencial de menos Sx. Lo puedo escribirlo de esta manera y esto va a ser equivalente a 1 sobre la exponencial de Sx. Va a ser el inverso de la exponencial de Sx. Entonces, este límite que tengo aquí, lo puedo escribirlo como el límite cuando x tiene infinito de h de x sobre la exponencial de Sx. Y entonces ya tenemos otra indeterminación. Porque va a ser esto. En el numerador puede haber la posibilidad de que sea más menos infinito cuando x tiene infinito. Y en el denominador, como tenemos una función creciente, cuando x tiene infinito, la exponencial tiende a infinito. Entonces tenemos esta indeterminación. Y es posible que podamos aplicar la regla de la L'Hopital para encontrar el valor del límite y podamos salir de la indeterminación. Pero yo lo que quiero es que este límite forzosamente valga 0. Es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Entonces yo voy a establecer una condición y es la siguiente: de que el cociente de estas funciones, es decir, h de x sobre la exponencial de Sx, esté dentro de un intervalo. Y además de que son valores cercanos a 0. Y el intervalo que propongo es esto: sea mayor a menos 1 y sea menor que 1. Es decir, si yo trazo aquí una recta numérica, suponiendo que el cociente de estas funciones va a ser una cierta función f, va a estar dentro de este intervalo, de menos 1 hasta 1. Y es un intervalo abierto. Y sería esto. Ese va a ser el intervalo. Entonces son valores muy cercanos a 0. Por ejemplo, puede ser menos 0.008, menos 0.09, 0.25, 0.038, 0.00009, menos 0.0008, etcétera, etcétera. Son valores muy cercanos a 0. Entonces yo voy a tomar en cuenta esta desigualdad para que este límite forzosamente valga 0, que es lo que yo quiero. Voy a aplicar una de las propiedades de las desigualdades y a la siguiente. Si yo tengo el valor absoluto de u menor que a, tomando en cuenta de que a pertenece a los reales positivos, esto lo puedo escribirlo como menos a es menor que u menor que a. Entonces esto me va a quedar de que el valor absoluto de h de x sobre la exponencial de Sx sea menor que 1. Es una forma equivalente de cómo puedo escribir la desigualdad. También puedo aplicar esta propiedad de los valores absolutos. Si yo tengo el valor absoluto de un cociente, es el cociente de valores absolutos. Y esto me va a quedar el valor absoluto de h de x sobre, en este caso va a ser el valor absoluto de Sx. Hay que tomar en cuenta que la función exponencial siempre nos da un valor positivo. Entonces sin ningún problema yo puedo quitar las barras del valor absoluto. Y esto va a ser la exponencial de Sx. Y va a ser el valor absoluto de h de x sobre la exponencial de Sx. Y esto es menor que 1. Ahora voy a multiplicar ambos miembros de la desigualdad por la exponencial de Sx. Y esto va a ser igual. El valor absoluto de h de x, así, es menor que la exponencial de Sx. Y ya tenemos una condición con respecto al numerador y al denominador. Y tiene que cumplir de que el valor absoluto de h de x sea menor que la exponencial
de Sx, para que de esa manera este límite cumpla. Pero vamos a ver un caso especial. Vamos a suponer que h de x sea un valor positivo. Entonces, sin ningún problema, yo puedo quitar las barras del valor absoluto. Entonces, h de x es menor que el exponencial de Sx, tomando en cuenta de que h de x es positivo. Y entonces también tiene que cumplir esta condición. Aplico a ambos miembros el límite. Eso quiere decir que el límite cuando x tiene infinito de h de x tiene que ser menor al límite cuando x tiene infinito del exponencial de Sx. Cumple esta condición. Pero no solamente va a cumplir esta condición, sino también lo podemos hacerlo con la derivada. De esta desigualdad voy a derivar ambos miembros. Entonces tengo la derivada de h de x con respecto a x tiene que ser menor que esta derivada, que va a ser s que multiplica la exponencial de Sx. Lo que hice es derivar la exponencial de Sx. Entonces también tiene que cumplir esta condición. Y lo que puedo hacer aquí es dividir ambos miembros, s que multiplica la exponencial de Sx. Y esto me va a quedar la derivada de h con respecto a x sobre s que multiplica la exponencial de Sx. Y esto va a ser menor a 1. Y aquí podemos aplicar lo que es el límite. Entonces tengo el límite cuando x tiene infinito de h' de x. También es una forma equivalente de escribir la derivada sobre s que multiplica la exponencial de Sx. Y aquí podemos aplicar la regla de la L'Hopital para determinar este límite. Podemos aplicar la regla de la L'Hopital. ¿Lo ven? Ahora vale la pena que lo interpretemos de manera gráfica. Que veamos una gráfica. ¿Qué es lo que está sucediendo? Voy a dibujar el eje X, el eje Y y haré el trazado de estas dos funciones. Primero dibujo la exponencial de Sx. Hay que tomar en cuenta que es una función creciente y S es un valor positivo. Esto lo veríamos así. Aquí tengo la exponencial de Sx, pero yo le voy a llamarle g de x. G de x es la exponencial de Sx. Ahora voy a dibujar h de x, pero hay que tomar en cuenta de que h de x es menor que la exponencial de Sx. Voy a proponer que la curva se vería más o menos así. Un ejemplo sería algo así. Y aquí tengo h de x. Voy a tomar cualquier valor de x. Por ejemplo, este valor. Y lo voy a llamarle x0. Y voy a trazar una recta vertical. Así. Y dibujo estos dos puntos. Va a ser este punto y este punto. Y lo proyecto con respecto al eje Y. Para que lo veamos un poquito más claro. A este le llamo Y2 y a este le llamo Y1. Bueno, ¿qué podemos identificar primero? Si nos fijamos, Y2 es mayor que Y1. Eso quiere decir que la función exponencial crece más rápido que la función h. Es lo primero que podemos identificar. Es decir, la exponencial elevado a s multiplicado a x0 es mayor a h evaluado a x0. Esa es una característica que está cumpliendo. Eso quiere decir que la función exponencial tiene que ser mayor que h de x. O sea, la función exponencial tiene que crecer más rápido que esta función para que de esa manera este límite tienda a 0. Pero también hay algo que podemos identificar con respecto a la pendiente de la recta tangente. Vean esto. Voy a trazar con respecto a estos puntos la pendiente de la recta tangente y esto se vería así. ¿Qué podemos identificar con respecto a la pendiente? ¿Qué podemos identificar? En este caso aquí le voy a llamarle la pendiente G y esta le llamo la pendiente H. Si nos fijamos, en la pendiente G está más inclinada que la pendiente H. Eso quiere decir de que MG es mayor que MH.
h. Y es lo que acabamos de ver hace un momento con respecto a la derivada. Entonces cumple también esa condición. Y es lo que acabo de escribir. Lo escribo de este lado. Que la derivada de h con respecto a x tiene que ser menor a esta derivada. Es decir, s que multiplica la exponencial de sx. Y entonces, por esa razón podemos utilizar la regla de la L'Hopital y aplicarlo.